Nuestro siguiente expositor es el contador público certificado Armando Álvarez Carmona. Él nos trae el tema de la sucesión en el gobierno corporativo. Les leo una breve semblanza. Él es socio fundador y actual director de la firma Álvarez Carmona y Asociados SC. Tiene a su cargo las prácticas de gobierno corporativo, empresas familiares y sucesión patrimonial. Atende clientes tanto en México como en Estados Unidos. Él cuenta con maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría por la Universidad de Anáhuac, así como en Mediación y Resolución de Conflictos por la Universidad Internacional de Valencia, España. Tiene diplomados en Orientación Familiar en la Universidad de Anáhuac, en Dirección y Gestión de Empresas Familiares en la Universidad de Monterrey, así como en Derecho Corporativo de la Facultad de Derecho de la UABC. Cursó el Programa Internacional de Elaboración de Protocolo Familiar en la Empresa Familiar en la Universidad de Monterrey, así como el de Fundamentos para la Consultoría de Empresa Familiar en el Instituto Nexia, auspiciado por la Universidad Abad Oliva CEU de Barcelona, España, y el programa de Corporate Governance en Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Fue consultor asociado al Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Es expositor del Instituto de Alta Dirección del Graduate School of Business del CETIS Universidad, así como del IDE Business Program del IPADE y de los consejos de administración a nivel nacional de la BBVA México en temas de empresas familiares, gobierno corporativo y sucesión patrimonial. Está certificado en el uso de la herramienta MBTI por el Consulting Psychologist Press en Mountain View, California. Asimismo, concluyó las certificaciones de Family Business Advising y Family Wealth Advising por parte del Family Firm Institute en Boston, del cual también es miembro activo. Asimismo, fue miembro del Entrepreneurial Management Center de la Escuela de Negocios de San Diego State University. Es contador público por el CETIS de Universidad. Ha sido docente en programas de maestría de varias universidades y es socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Como ven, un amplio currículum, el de nuestro expositor. Y pues adelante, le dejamos los micrófonos en este momento. Bien, pues el tema es la sucesión en el gobierno corporativo y empiezo muy brevemente con decirles, probablemente ya lo escucharon con algunos de los otros expositores, una breve definición de lo que se entiende por gobierno corporativo, que es no propiamente órganos de gobierno, sino la estructura de gobierno corporativo tiene que ver cómo estos órganos se vinculan, por ejemplo, con la dirección general de la empresa y con otros grupos de interés que tiene la empresa. Stakeholders le llaman en Estados Unidos, y la definición rápidamente dice: el gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores interesados, y estipula las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor. ¿Por qué es que se recomienda que se implemente el gobierno corporativo en las empresas? Entre los beneficios que tiene implementar el gobierno corporativo, pues está el que ya en el sistema financiero ya mucho toman en cuenta qué tan avanzado está una empresa en su estructura de gobierno corporativo y puede obtener tasas preferenciales y condiciones también muy especiales. Se toman también en materia del negocio mejores decisiones porque son colegiadas las decisiones, se tiene información oportuna, verídica y relevante. Y existe además una perfecta identificación de cuáles son los niveles de autoridad y responsabilidad. Normalmente se manejan lo que llamamos unas tablas de atribuciones donde queda claro hasta dónde llega el límite de las decisiones que puede tomar la dirección general. En caso de que haya un comité directivo o de dirección, hasta dónde llegan las facultades de ellos,
cuáles son las facultades que ya deben de pasar al Consejo de Administración, cuáles inclusive están a nivel del Consejo de Administración, pero por considerarlas lo que se denomina asuntos fundamentales, requerirían de una votación todavía reforzada, una votación con una mayoría calificada, y cuáles se quiere que lleguen a nivel de la Asamblea de Accionistas. Entonces, todo eso forma parte de una buena estructura de gobierno corporativo. Además, la empresa se vuelve transparente ante terceros. Les decía que tiene mucho que ver cómo se vinculan los órganos de gobierno, que nada más son dos, la Asamblea General de Accionistas y el Consejo de Administración, cómo se vinculan con la Dirección General, que es un órgano operativo de gestión, y con el resto de los grupos que tienen algún interés con la empresa, personal, gobierno, proveedores, clientes, etcétera. Ayuda también el gobierno corporativo, que va a ser parte de mi plática, a mejorar los procesos de sucesión en el cambio generacional, o por el cambio generacional más bien, y mide mejor la operación y desempeño del negocio, así como favorece la administración de riesgos. Digamos que son algunas de los beneficios que tiene una empresa que implementa un gobierno corporativo. Pero cuando vamos a la realidad de México, nos encontramos que el 90% de las unidades de negocio que tenemos en el país son empresas familiares. Y esto significa que traen una dinámica muy particular. La mayoría de nosotros tenemos clientes que son empresas familiares, y que ciertamente cuando vemos el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo o la Ley General de Sociedades Mercantiles, que poco trae de gobierno corporativo, o la Ley del Mercado de Valores, que trae muchas reglas parecidas a las del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, en lo absoluto toman en consideración la posibilidad de que la empresa sea de carácter familiar. Todo está diseñado como pensando que las empresas son institucionales. Entonces quería partir de esta primera premisa, porque a las empresas las vamos a llevar, aunque sean empresas familiares, a establecer una estructura de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que vemos nosotros con nuestros clientes? Vemos lo que pasa en la imagen de la izquierda. Una empresa personalista, le llamaría yo, o solar, por eso puse un solecito, donde todo depende de una sola persona. El dueño es el director, es el principal gestor de la empresa, es el único que se le ocurren las ideas y el que toma todas las decisiones. Y nosotros queremos llevarla hacia el diagrama que está del lado derecho, donde haya unos órganos de gobierno que funcionen de verdad, que es la Asamblea de Accionistas, un consejo consultivo o un consejo de administración. Ahorita hablaré un poquito brevemente de la diferencia entre ambos. A ellos se reporta el director general, y del director general va a depender su equipo directivo, que ellos se encargan de la gestión del negocio. Y si quisiéramos ver cómo va a ir evolucionando de ser una administración solar personalista hacia una más institucional, más o menos esto es lo que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo con nuestros clientes empresas familiares. Primero, el dueño del negocio es el administrador único. Luego se forma un consejo que mayormente está formado por los dueños y los que tienen la expectativa de que van a ser dueños, es decir, los descendientes del fundador normalmente, por eso le llamamos consejo de familia. Luego se empiezan a incorporar a terceros que entran con derecho de voz pero no de voto, por eso le llamamos consejo consultivo. Eventualmente emigran ya a lo que es un consejo de administración, que es donde ya se toman decisiones, donde todos los consejeros son administradores y tienen responsabilidades fiduciarias. Y finalmente, ya en un nivel más avanzado, ya el Consejo de Administración crea comités. Las mejores prácticas de gobierno corporativo hablan de 4 comités: el comité de auditoría, que es el más importante, el comité de planeación y finanzas, el comité de evaluación y compensación y el comité de riesgo y cumplimiento. Y esta es otra gráfica de cómo presentarles esa evolución, donde finalmente llegamos a una estructura hasta las imágenes mostacitas, donde está mero arriba la Asamblea General de Accionistas, abajo está el Consejo de Administración, el que se reporta al Consejo de Administración es el director general, abajo de él tiene todo su equipo gerencial, y el Consejo de Administración cuenta con 1 o más comités de apoyo. Ahorita hablé de 4 comités de apoyo, no quiere decir que todas las empresas tienen ese número de comités de apoyo. Por ejemplo, Bimbo, FEMSA, son empresas que tienen en su consejo a 18 personas, que son los que lo integran,
y tiene nada más 3 comités. El número de comités va a depender mucho del número de integrantes en el consejo, principalmente los que se consideran consejeros independientes, porque las mejores prácticas sugieren que los comités estén formados en su totalidad por consejeros independientes, y si no se puede, que sea en su totalidad en su gran mayoría. Entonces, si es un consejo muy chiquito, pues tampoco va a ser posible tener tantos comités, ¿no? Cuando hablamos entonces de la empresa familiar, debemos de tomar en cuenta que el proceso de sucesión tiene 3 dimensiones diferentes. Uno es lo que tiene que ver con la familia y que engloba a todos los familiares, el que tiene que ver con la sucesión de la propiedad, que es los accionistas propietarios de la empresa familiar que le van a suceder la propiedad de las acciones hacia sus descendientes, y luego ya tenemos la sucesión en la gestión de la empresa. Normalmente veríamos entonces que en la empresa familiar tenemos varios órganos dependiendo si estamos hablando de la propiedad, de la familia o de la empresa. Por ejemplo, no es el tema el día de hoy, pero la familia usualmente tiene un órgano que va a ser el consejo familiar, y si la familia es más grande va a tener una asamblea familiar y un consejo familiar. La propiedad del negocio tiene un órgano que todos conocemos, que es la asamblea de accionistas, y la empresa va a tener un órgano de gobierno que es el consejo de administración, y un órgano de gestión no de gobierno, pero que depende del consejo de administración y que forma parte de la estructura de gobierno corporativo, pues es todo el equipo directivo. Si quisiéramos ver cómo se entrelazan estos órganos ya en un diagrama que muestre a los diferentes organismos, pues tenemos a la asamblea familiar hablando con el consejo familiar, al consejo familiar interactuando con la asamblea general de accionistas y con el consejo de administración, y creo que el resto pues ya no lo sabíamos porque ese lo hemos visto mucho en la práctica, pues desde la escuela, cursos y demás, que está la asamblea general de accionistas como el máximo órgano de gobierno de la empresa, y abajo de ella está el consejo de administración, que es el máximo órgano de administración de la sociedad, y ahí para abajo vienen ya la parte del equipo directivo. La parte hacia abajo del equipo directivo hacia abajo viene siendo los que tienen a su cargo la gestión del negocio, y hacia arriba están los que tienen a su cargo la gobernanza del negocio. Los de arriba se encargan del enfoque estratégico y los de abajo del enfoque operativo. Cuando nosotros vamos a ver con una empresa familiar cómo ayudarle con el tema de la sucesión, hay algunas definiciones iniciales de las que debemos de partir. Primera pregunta es, ¿estamos pasando de la primera generación, es decir, de la generación fundadora, hacia la segunda generación, o de la segunda hacia la tercera generación, o de una generación a otra donde ya la propiedad está muy diluida? Esto es muy importante porque dependiendo en el estatus donde estemos, en la generación en la que nos encontremos, el nivel de preocupaciones va a ser distinto. No es lo mismo las preocupaciones que tiene el fundador, que va a pasar el negocio y la dirección de la primera generación hacia la siguiente, a pasarlo de una generación a otra donde está ya bastante diluida la propiedad. Las preocupaciones, las necesidades que tiene son distintas. Entonces eso es lo primero que tenemos que identificar. Luego lo otro que tenemos que identificar es qué tipo de empresa familiar es. Normalmente en la bibliografía de empresas familiares nos dicen que hay 3 tipos de empresas familiares. La empresa familiar que se considera de trabajo familiar, donde no necesariamente todos los miembros de la familia pueden venir y van a encontrar un trabajo en la empresa, pero sí, si hay una vacante, hay un puesto abierto y algún miembro de la familia reúne el perfil para ocupar ese puesto y es el mejor candidato, entonces la empresa puede ocupar a cualquier miembro de la familia en cualquier posición, no obstante que sea de alta dirección, mandos medios o inclusive en posiciones operativas. Hay empresas que no, que dicen, nuestro criterio es que vamos a ser empresas de dirección familiar. Únicamente van a entrar a trabajar al negocio de la familia aquellos miembros de la familia que tienen la posibilidad de ocupar puestos de alta dirección. Y hay otras que son las menos en las empresas familiares, pero que sí las hay. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana, algunos de los que somos de aquí seguramente conocemos de alguna porque es muy conocida a nivel regional, donde es una empresa de gobierno familiar.
Es decir, la familia no trabaja en el negocio, la familia no está en posiciones de dirección, de alta dirección, únicamente están en el consejo de administración. Entonces también es importante entender con qué tipo de empresa estamos lidiando. Y por supuesto, distinguir si estamos lidiando con una sucesión de la propiedad del negocio, del gobierno o de la dirección, porque son procesos diferentes. El proceso de sucesión entonces, visto desde la perspectiva de la empresa familiar, lo podríamos definir como lo ponemos en esta lámina. Es el conjunto de actuaciones que es necesario llevar a cabo en el ámbito familiar y empresarial para conseguir traspasar tres cosas: la gestión, el gobierno y la propiedad a la siguiente generación, que no quiere decir que todas estas se van a pasar al mismo tiempo, sino que se van a pasar eventualmente a la siguiente generación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perpetuar el negocio familiar en manos de las siguientes generaciones. Esa es una característica que tiene la empresa familiar, que no se creó para venderse, se creó para pasarla a las siguientes generaciones. Y cuando vemos lo que nos dicen los libros, el internet, los artículos, ya sobre mi tema, que mi tema es la sucesión de gobierno corporativo, van a ver ustedes que la literatura habla que la sucesión de gobierno corporativo tiene que ver con la sucesión de los integrantes o los miembros que integran el Consejo de Administración, así como de las figuras claves de la alta dirección, en especial del director general. Aunque el director general no lleva a cabo labores de gobernanza, de gobierno, no obstante, en lo que se refiere a la estructura de gobierno corporativo, es muy, muy importante que se trabaje en la sucesión del director general, en el plan de sucesión del director general, y tener un plan contingente por si él se va cuando la empresa no tenía planeado que se tenía que ir, o bien cuando haya que irlo porque incurrió en alguna práctica que ya no es conveniente tenerlo como director de la empresa, ¿no? Ahora, esto también es bien relevante. La sucesión no es un evento, la sucesión es un proceso y como tal tiene algunas características. Es natural porque nos vamos haciendo más viejos, nos vamos cansando, nuestras facultades, aunque no lo queramos reconocer, van mermando, cada vez estamos menos preparados para las nuevas tecnologías, por ejemplo, y entonces pues es natural, nos tienen que suceder los más jóvenes. Es gradual porque no es de la noche a la mañana, o sea, se toma tiempo preparar la salida del que va a salir y se toma tiempo preparar la entrada de los que van a llegar. Por lo mismo también es un proceso largo en el tiempo, es un proceso que va a tomar varios años, es un proceso complejo porque no nada más es ver lo que les voy a explicar más adelante de los temas que se tienen que definir en cuanto a la sucesión del Consejo de Administración, sino además pues también tiene que ver con algunos temas, digamos, de autoestima, temas psicológicos, de terapia ocupacional, qué va a pasar cuando ya me quede yo sin actividades. Entonces no es fácil, lo tenemos que hacer en su oportunidad. Siempre digo yo, cuando me preguntan los clientes, bueno, pero ¿cuándo lo debo de empezar? ¿Cuándo lo debo llevar a cabo? Y les digo, más vale un año antes que un minuto después. O sea, hay que hacerlo con el tiempo siempre suficiente. Requiere de mucha comunicación entre los involucrados, los que van a entrar, los que van a salir y los que están coordinando todo el proceso de sucesión. Requiere mucho que las partes se pongan de acuerdo y requiere mucho de que haya una visión estratégica y que haya estrategia para llevar a cabo la sucesión, como me va a tocar explicarlo ahorita. Entonces, ¿de qué voy a hablar yo cuando hablemos de la sucesión del gobierno corporativo? Me voy a centrar específica y exclusivamente en la sucesión de consejeros. No voy a hablar de la sucesión del director general o de otros cargos como el CFO u otras posiciones de alta dirección. Exclusivamente voy a hablar de la sucesión del Consejo de Administración. Y aquí vale la pena destacar cuál es el objetivo del Consejo de Administración, para que entendamos a qué me refiero cuando estoy hablando del Consejo de Administración. Es muy común que cuando a la empresa le ayudamos a implementar un Consejo de Administración, la empresa empieza en el Consejo a ver temas netamente operativos que no le corresponden, y es que lo que falta es
educación a esa empresa para que sepa qué tipo de asuntos son los que se deben de subir a la agenda del Consejo de Administración. Entonces, la principal meta, que no tiene que ser que tienen obligación de cumplirla y que si no la cumplen por eso me van a demandar como consejero si no logré la meta, la principal meta es asegurar la generación de valor económico y social para los accionistas. Para eso se tiene un consejo de administración en una empresa, para generar mayor valor económico de la empresa y en consecuencia para sus accionistas. ¿Cómo lo hace? Dice la ley del mercado de valores cuando nos habla de la definición de las funciones del consejo de administración, definiendo el rumbo estratégico. No es la que hace la planeación estratégica, pero es la que promueve el pensamiento estratégico, la que promueve que se lleve a cabo la planeación estratégica, que se contrate el despacho que les va a ayudar y a promover que todo el tiempo se esté revisando todo lo que son las metas que hayan salido del plan estratégico. Entonces, al Consejo de Administración le toca empujar que se dé el tema de la planeación estratégica. Entonces, va a trabajar en definir el rumbo estratégico de la empresa. Y segundo, vigilando y supervisando la operación, es decir, al director general. El director general entonces tiene que tener una clara rendición de cuentas hacia el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración es el que, como dice en el número 3, será el responsable de aprobar la gestión. Aquí es uno de los primeros problemas que nos topamos con las empresas familiares. Resulta que en una administración solar, la que les ponía la imagen esta del solecito, el dueño está acostumbrado a que todo el equipo se reporte ante él, que todos le rindan cuentas. Y como él quiere seguir siendo el director general, pero además quiere ser el presidente del consejo, ahora resulta que él va a tenerle que reportar al consejo de administración en pleno su gestión como director general. Y eso es algo que no le gusta mucho, porque él estaba acostumbrado a que le rindieran cuentas y no él a rendir cuentas, y además que le aprobaran la gestión. Más adelante voy a hablar de cuáles son las características que debe de tener un consejero, porque justamente una de las que debe de tener es no tener pelos en la lengua para decir lo que no le gustó de la gestión o lo que no está de acuerdo con las metas o los alcances a los que está llegando la dirección general. Y normalmente cuando es el dueño, tu compadre, y te invitó al consejo, pues dices, calladito me veo más bonito, ¿para qué le voy a decir que no estoy de acuerdo? Y ese en realidad es un club de Toby, váyanse mejor al club campestre a jugar dominó y a la barra, y no le estén llamando eso consejo de administración, porque eso y nada es lo mismo. ¿Cómo él logra sus objetivos el consejo de administración? Decíamos que eran los objetivos que enunciaba en la lámina anterior, y es por un lado, ¿cómo los logra el Consejo de Administración? El Consejo de Administración, sus objetivos los va a cumplir llevando a cabo dos funciones preponderantes: gobernando a la sociedad y gestionando, pero no a la sociedad, gestionando el propio funcionamiento del Consejo de Administración, no de la sociedad, porque la gestión de la sociedad le compete única y exclusivamente al equipo directivo. Dicen los americanos, nose in, fingers out. O sea, con la naricita huele el pastel, pero no le metas los dedos al pastel. Por eso puse la imagen de un helicóptero, porque el Consejo de Administración va a ver la operación de la empresa a 50,000 pies de altura. Es decir, tiene que ver, como dicen los americanos, the big picture, tiene que ver la película grande. No es él para estar diciendo, oye, y en la barra del comedor vamos a poner mármol o vamos a poner formica, y el piso vamos a poner granito o formica en la barra, y en el piso vamos a poner mármol o vamos a poner loseta. Obviamente eso es quitarle el tiempo al Consejo de Administración. Esas decisiones son netamente operativas, no tienen nada que ver con la labor que tiene que estar haciendo el Consejo de Administración. Por eso el Consejo ve, como ponía en el helicóptero, desde 50,000 pies de altura va a voltear a ver a la empresa. Los consejeros tienen unos deberes: el deber de diligencia, que consiste en ir a las juntas. Las mejores prácticas dicen que tengo que ir por lo menos al 75% de las reuniones a las que soy convocado. Debo de llegar preparado, es decir, leer los materiales que se me mandan con la anticipación requerida.
prepararme para la reunión, llegar con las preguntas y las observaciones preparadas y participar proactivamente en la reunión. Que participar no quiere decir que tener un protagonismo y estar levantando la mano para que me vean y estar hablando discursos. De hecho, para promover un pensamiento estratégico, más se ayuda preguntando, haciendo preguntas que calen, que sean hondas, profundas, que estar hablando y pidiendo la palabra nada más para opinar. Entonces, el tema de diligencia es cumplir debidamente con las responsabilidades que de mí se espera como consejero de la empresa. Y eso dice pues que yo voy a tomar unas decisiones como un empresario responsable, es decir, como yo las tomaría sin tener ningún conflicto de interés y sin tratar de cargar la balanza en beneficio de nadie en particular, porque si no me pueden acusar de falta de diligencia. Y el 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que me pueden demandar por la responsabilidad de haber generado daños y perjuicios por el incumplimiento de mis deberes fiduciarios como consejero. Entonces me pueden demandar civilmente y obviamente con una penalidad económica. Y tengo los deberes de lealtad. Los deberes de lealtad son guardar confidencialidad, no competir a la empresa, no utilizar la información de la empresa para asesorar otras empresas, no aprovecharme de oportunidades de negocio que llegaron al consejo y que yo las escuché y la empresa no las quiso tomar y entonces yo las quiero usar por mi cuenta. Lo que le llaman también evitar el prevalimiento del cargo, que es el charolear o el manejar el influyentismo, donde yo le diga a un proveedor de la empresa, oye, pues yo soy consejero de FEMSA o de Bimbo, entonces también dame una consideración especial en los precios. Entonces esos son temas de lealtad, como también uno es siempre ser transparente cuando tengo un conflicto de interés y abstenerme de opinar, inclusive salirme de una sesión donde se va a ver un tema donde yo tengo un conflicto de interés. Estos son deberes que tienen los consejeros y a estos se les llama deberes fiduciarios. Por eso también en Estados Unidos a los consejeros se les llama trustees, porque tienen estos deberes fiduciarios. ¿Cuáles son los tipos de consejeros que tiene un consejo de administración? Son consejeros patrimoniales, que son los que son dueños y que tienen un control, digamos, relevante de la empresa, que esto significa más del 20% de las acciones de la empresa. Luego luego menciono los relacionados, que son los empleados de la empresa normalmente, y luego serían los independientes, que son aquellos que tienen una propiedad en la empresa pero es menor al 20%, no controlan o bien no están involucrados en la dirección del negocio o no son unos proveedores que más del 10% de su facturación la representa lo que le facturó esa empresa, y otras características más que vienen en el Código de Mejores Prácticas y en la Ley del Mercado de Valores. El Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo dice que un consejo debe de estar integrado en un 60% por consejeros patrimoniales y por consejeros independientes, y que si hablamos solamente de los consejeros independientes, estos debieran de representar el 25% por lo menos del consejo de administración. Y ya hablamos que consejero independiente va a ser alguien que verdaderamente tiene una independencia mental para opinar, juzgar y poder levantar la manita cuando no está de acuerdo. ¿Cuáles son los tipos de consejos? Los tipos de consejos que tenemos son, pues del que vengo hablando, el consejo de administración, pero también tenemos consejos consultivos y tenemos híbridos. ¿Cuál es el consejo de administración? Donde todos sus integrantes tienen derecho de voz y de voto. ¿Cuál es el consejo consultivo? Donde yo, dueño del negocio, invito a consejeros nada más para que me aconsejen, pero no someto ningún asunto a consideración de los mismos. Solamente tomo su consejo, pero ellos no votan. Al no votar de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se les considera administradores y por lo tanto entonces no tendrían deberes fiduciarios tampoco. Y les decía que hay consejos que son híbridos, porque normalmente ahí se acuerda que los consejeros patrimoniales sí votamos, pero todos los independientes y los relacionados tienen derecho de voz, pero no de voto. Entonces eso es algo muy muy común en las empresas familiares cuando empiezan a evolucionar de no haber tenido nada de consejo, luego a tener un consejo solamente con la familia
y luego empezar a meter a terceros. Así es como van evolucionando hasta que llegan al punto donde todos tienen el derecho de voto. Un consejo efectivo, miren, debe de tener o debe de seguir 5 pasos para llevar a cabo una sucesión o renovación más fuerte. Debe de hacer un reclutamiento con, digamos, con alguna estrategia de la que vamos a hablar ahorita más adelante. Es decir, debe de reclutar con inteligencia, con intención, buscando la persona necesaria y no nada más tratando de que alguien ocupa la silla que se quedó vacía. Luego viene el tema de orientación, que bueno, empecé a explicar, pero la lámina que va a seguir ahorita va a hablar de eso. Luego viene el tema de educar, el tema de evaluar y el tema de incorporar. Explico eso en la lámina que viene, miren. Reclutar, lo que ya les decía, la fuerza que va a tener la renovación o la sucesión que hagamos del Consejo de Administración, y esto lo voy a recalcar mucho, tiene que ver con la diversidad. Mucho al grado de que ya hay países como Noruega, Francia, España y aquí el vecino estado de California, donde ya el tema de la diversidad, por lo menos en el género, ya es obligatorio y ponen una cuota de género. Entonces hay que promover la diversidad, ahorita les voy a explicar por qué, y para esto también es importante definir los retos y las necesidades que va a afrontar la empresa con el ánimo de buscar a los mejores consejeros que pudiéramos tener ocupando una silla del consejo. Entonces esa es la parte de reclutar. Luego tendríamos la de orientar. Una buena práctica de gobierno corporativo, dicen las guías, es que se les dé una debida inducción a los consejeros. Entonces, para que ellos tengan su máxima valía en la sala de juntas, pues tenemos que darle una rápida inducción, y rápida no me refiero que sea breve, sino me refiero que muy rápidamente en el tiempo, quiero decir lo más pronto posible, pues no dejar pasar tiempo y que empiezan las juntas de consejo y el consejero no tiene el conocimiento bien a bien de la empresa en la que está fungiendo como consejero. Entonces hay que darle la estructura de organización, la estructura de gobierno corporativo, si la tiene, no todas las empresas familiares la tienen, la mayoría más bien no la va a tener. El reglamento, que eso sí, vamos a ayudar a las empresas a crear un reglamento de operación del Consejo de Administración, en qué consiste, cómo funciona, etcétera, cómo se toman las decisiones, cada cuándo son las juntas, si hay suplentes, todo lo que tiene que ver con las convocatorias, los quórums, las mayorías, segundas convocatorias y demás. Se le da una inducción de cómo funciona toda esa parte. Obviamente la que es muy importante es el negocio, que él entiende el negocio para el que va a fungir como consejero, cuáles son los KPIs que tiene, cuál es la planeación estratégica que tiene, cuáles son los retos, los problemas que no ha logrado superar y demás, para que el consejero ya cuando entre y se siente en la reunión ya sepa de manera más o menos general en qué consiste la problemática que va a estar escuchando recurrentemente. Luego viene la parte de educación, que tiene que ver con educar al consejo como un todo, educar a los comités, si es que existen los comités de apoyo, y educar a cada consejero de manera individual. Y aquí va a ser en temas de gobierno corporativo, en temas de corporativos propiamente, legales, en temas de riesgos, análisis de riesgos, mapas de riesgos, control interno, auditoría, etcétera. ¿Qué le falta de formación al consejo para irle creando un programa de educación permanente? Así como tenemos todos los contadores la norma de educación continua, así también para el consejo. Luego evaluarlo. Las mejores prácticas de gobierno corporativo no dicen cómo, pero sí dicen que se tiene que evaluar. Normalmente es una evaluación individual donde uno se evalúa a sí mismo, es una evaluación en 360 y evalúa al resto de los pares, al resto de mis compañeros consejeros, luego al presidente, luego al secretario, y esa evaluación se tiene que retroalimentar a cada uno de los consejeros para ir mejorando las áreas de oportunidad que se tienen. Y luego, por otro lado, hay que ir aprendiendo cuáles son las mejores prácticas que existen, son 60 mejores prácticas en la guía de mejores prácticas que tiene el CCE aquí en México, y cómo podemos ir incorporando esas mejores prácticas de gobierno corporativo en nuestra estructura de gobierno corporativo. Entonces, a esto yo le llamo los 5 pasos para una sucesión o renovación más fuerte.
Y les decía, fíjense que la primera era, la fuerza, les decía, proviene de la diversidad. La diversidad pues va a ser la clave en la integración de los consejos. Dice el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo en México, que son estas guías a las que hago referencia, estas 60 mejores prácticas que publica el CCE. Las últimas son del 2018, todavía no hay una versión más actualizada. Dice que la composición diversa del Consejo de Administración es conveniente para el logro de sus funciones. Ya dije cuáles son las funciones del Consejo de Administración: pensamiento estratégico, vigilar la operación y aprobar la gestión. Entonces resulta para ello importante, dice, considerar la figura del consejero independiente. Y más abajito, ya no lo transcribí, pero también considera relevante que se estime la incorporación de mujeres a los consejos de administración. No nos da una cuota, no es una obligación como es en otros países, simplemente lo sugiere. Hay que tener en mente esto, miren. Normalmente la diversificación en el consejo de administración, esta de la que hablé ahorita y que hablaré ahorita también en las siguientes láminas, es un proyecto de largo plazo. O sea, es más bien un maratón que una carrera de 400 metros. Es un proceso que va a tomar buen tiempo, como lo decía al principio, un proceso natural, largo, que toma tiempo, etc. ¿Por qué también es largo? Porque las vacantes en los consejos son poco frecuentes. Normalmente una vez que una persona está en una silla, es muy raro que se quiera retirar del consejo de administración. Ayer estuve en una junta con una representante de AGB, que es American Governance Boards, y nos decía que el promedio en Estados Unidos de los boards en las universidades de los Estados Unidos, era una plática en una universidad en la que yo soy consejero, nos decía que es entre 9 y 12 años lo que dura un consejero. Entonces, el dejar la silla es algo poco frecuente. Y algo también que es una limitante luego en los consejos es que algunos consejos te van a exigir experiencia previa como consejero. Entonces, si nunca te han abierto la oportunidad de ser consejero en otras empresas porque son pocas las vacantes, y luego cuando se abre la oportunidad resulta que te piden que hayas tenido experiencia previa que no has tenido, pues va a estar más difícil, ¿no? Esto es una noticia reciente, ocurrió en el periodo de este año, del 20 al 21. BlackRock, todos lo identificamos yo creo, y votó no por no tener diversidad en la integración de los consejos. La nota dice que desde julio del 2020 hasta junio del 2021, la gestora de inversiones BlackRock votó en contra de más de 1,800 consejeros que se propusieron para 1,000 empresas. ¿Por qué? Porque no habían tomado medidas suficientes para aumentar la diversidad en los consejos. Entonces, como les digo, el tema de diversidad es muy relevante, al grado pues que ya se está votando incluso en contra de la integración de algunos miembros a un consejo como castigo de que no están buscando la diversidad. ¿Por qué se busca la diversidad? Uno, porque mejora el monitoreo de la calidad de gestión. Es decir, teniendo personas diversas, inclusive gentes que vienen con una perspectiva de afuera, es mejor aún para monitorear la calidad en la gestión. Normalmente, miren, los libros de gobernanza van a decir que un consejero relacionado, es decir, alguien que trabaja en la empresa, va a ser mejor para la parte de la estrategia porque conoce, digamos, las tripas del negocio, entonces pues se le va a ocurrir más ideas de estrategia y por dónde dirigir el rumbo del negocio, mientras que el externo, que viene sin ningún compromiso y que no tiene pelos en la lengua, va a ser más propicio que él venga a criticar la gestión y aprobar en su caso la gestión. Digamos que eso dice el librito, ¿no? ¿Por qué también es importante la diversidad? Porque reaccionamos mejor ante entornos como el que tenemos actualmente, que se llama VUCA, que viene por sus siglas en inglés, que sus iniciales en inglés, que es Volatility, Uncertainty, Complex and Ambiguity, que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, en entornos que son así de complicados, como el que vivimos a partir de finales del 2019,
realmente el traer personas externas que nos ayuden a evitar la ceguera de laboratorio ayuda muchísimo. Entonces, por eso la diversidad aquí es importante. Los estudios empíricos que hay dicen que le genera un valor mayor a la empresa en el largo plazo, que efectivamente una de las funciones del consejo, que es incrementar el valor de la empresa en beneficio de sus accionistas, que lo ven, que esto ocurre en empresas que tienen consejos más diversos. Y algo que también dicen ahora recientemente los nuevos artículos, y que es algo que sé que ya vieron en algunos otros de los módulos de esta sesión de pláticas, es el tema de ESG, que es contribuir a un sólido desempeño ambiental, social y de gobernanza. Entonces, ¿qué es lo que deben de buscar los consejos para lograr la diversidad? Se van a fijar quiénes, como por ejemplo BlackRock, que votó en contra de todos estos consejeros, se fija si hay una diversidad étnica, si hay una diversidad de edad, si hay una diversidad de nacionalidad. Sobre todo se busca que haya internacionalización, porque ahora la mayoría de los gobiernos, sobre todo con todo el tema de plataformas de e-commerce y demás, pues ya tienden a ser globales, negocios internacionales. Entonces es muy importante tener personas que piensen con la mentalidad de lo que ven, juzgan y utilizan para discernir en otros países que no es el nuestro, no es nuestra cultura. Se busca también diversidad en la formación profesional, diversidad en la experiencia empresarial, y diversidad incluyendo a la mujer. Entonces, les decía que ya hay algunos países, como por ejemplo Noruega, incluyó por obligación una regla de que el 40% de los integrantes de un consejo de administración deben de ser mujeres. Luego le siguió España y Francia y pusieron la regla del 30%, y ahorita no me acuerdo si también es el 30% aquí en California, en los Estados Unidos, también tiene una regla de una cuota de inclusión de mujeres en consejos de administración. ¿Qué es lo que se presenta cuando tenemos una diversidad como la que acabamos de hablar en esta lámina? Tenemos lo más importante, diversidad de pensamiento, que eso es lo que queremos al final del día. O sea, no crean que nada más por algo se quieren personas con perfiles profesionales diferentes, con nivel de experiencia diferente, en industrias diferentes, diferentes géneros. No. Se quiere diversidad de pensamiento. Entonces, ¿por qué se busca la diversidad de pensamiento? Porque la diversidad de pensamiento va a mejorar la calidad de la toma de decisiones, porque aumenta el rango de las perspectivas que tenemos disponibles en la sala de juntas. Los estudios demuestran que aun y cuando yo me incorpore con una mente o mentalidad fresca a un consejo de administración, muchas veces lo que yo voy a hacer es me voy a adecuar a lo que ya está definiendo ese consejo, y yo me voy a acoplar a la manera de pensar de ese consejo, buscando ser empático. En lugar de buscar ser disruptivo, voy a buscar ser empático, y entonces me voy a adecuar a lo que ya está pensando, definiendo y decidiendo ese consejo de administración. Otras veces, aunque yo pueda ser disruptivo, vamos en el tiempo a generar un patrón ya de cómo el grupo en conjunto vemos los problemas que se nos presentan. Y así somos los grupos humanos, los grupos sociales. Generalmente los grupos de trabajo tenemos un patrón de cómo vemos los problemas, cómo vemos las situaciones. Entonces, al ya no haber diversidad y haberse generado un patrón, el número de alternativas posibles se va a limitar. Y entonces, como queremos que haya pensamientos que estén por afuera de la caja, es necesario estar renovando los consejos, que es el tema del que estoy hablando. ¿Por qué la sucesión del gobierno corporativo? Y concretamente yo la estoy llevando a la sucesión propiamente del consejo de administración, porque queremos siempre tener esta diversidad de pensamiento disponible. Esta diversidad de pensamiento también nos va a aumentar la probabilidad de detectar amenazas y oportunidades. Hay un perfil de personalidad que se utiliza para determinar los estilos de personalidad, tipos se le llama, es de Isabel Myers y Catherine Briggs, y el instrumento se conoce como MBTI.
y nos da 16 tipos de personalidad. Y una de las características que mide es justamente yo cómo discierno la información que yo recibo del exterior para yo poder llegar a unas conjeturas y llevar una conclusión. Entonces hay personas que se fijan más en el detalle, mientras hay otras que ven más la película grande. Somos unos más buenos para una cosa que otras. Unos parten de lo particular para llegar a lo general y otros tienen que partir de lo general para llegar a lo particular. Entonces, no voy a dar ahorita una explicación de cómo funciona este instrumento. Lo que quiero decirles es que de conformidad con este instrumento, lo que nos dice el mismo es que a mayor homogeneidad en los tipos de personalidad, en la forma de pensar, más rápido el grupo nos vamos a poner de acuerdo. O sea, vamos a tener menos contradicciones en el grupo, menos conflicto, que conflicto quiere decir diferencias de puntos de opinión, no quiere decir pelearnos, el conflicto es diferencias de punto de vista. Pero al mismo tiempo que nos ponemos más pronto de acuerdo, el riesgo que tenemos, el downside dirían los gringos, es que hay más probabilidad de que se nos queden puntos ciegos que no hayamos cubierto, porque como todos estuvimos viendo a la izquierda, pues no vimos lo que venía por el carril de la derecha, y entonces es más probable que haya riesgos que me lleguen por la derecha que me llegaron por el punto ciego y no estuve preparado para hacer un plan de contingencia. Por eso también la diversidad. Y bueno, y ahí lo dice, es justo el párrafo que acabo de explicar, es lo que acabo de decirles ahorita con otras palabras. ¿Qué es lo que encontramos recientemente? Fíjense en las empresas de Standard & Poor's, que son habilidades que están buscando a sus consejeros que han nombrado recientemente para mandatos de 5 o más años. Entonces esta información nos la proporciona Standard & Poor's y fíjense qué interesante. Personas que tengan experiencia internacional, 78% de las empresas que están en este índice se fijan en que tenga experiencia internacional. 72% en que sean socialmente responsables. Muy interesante. Que tengan todo el tema de manejo de recursos humanos, gerente de sueños, toda la parte esta de te acompaño con un coaching para que no nada más seas un buen trabajador, sino que seas feliz en tu vida personal, etcétera. 57%. Y luego ya van viniendo otras que, como vamos viendo, todas vienen de izquierda a derecha, de más a menos, pero fíjense las facultades, las cualidades tradicionales o habilidades tradicionales que son las que normalmente buscábamos que tuviera un consejero, que fuera hábil en finanzas, que hubiera sido un CFO, que hubiera sido CEO de empresa, que en temas de gobierno, no me refiero de gobernanza, sino de gobierno, de nuestro gobierno, gobierno de público, ¿no? Auditoría, todas están con porcentajes negativos. Entonces, si se fijan ahorita, por lo menos de este índice, la preponderancia de habilidades que se están buscando son habilidades no convencionales, al menos no las que se buscaban históricamente. Hacia allá se está moviendo ahorita, justamente buscando, como dicen los americanos, diversity of thought, diversidad de pensamiento. Esto lo dice Watson, que es una academia de Canadá, que creó un diseño o un programa, que es un programa educativo que se llama Governing with Intention, gobernar con intención. Y ellos dicen, Watson, esta escuela de instrucción, dice que cree que la diferencia fundamental entre el buen gobierno y un gran gobierno comienza en gobernar con intención. La creación y el mantenimiento de un consejo eficaz se centran en el objetivo de diseñar el consejo que se necesita. Les puse esta cita porque ahorita les voy a enseñar a qué se refieren ellos cuando estamos hablando de diseñar el consejo que se necesita y no nada más llenar una vacante con el primero que se me atraviesa para que, queremos que haya un número impar en el consejo y como ya somos un número par, vamos a buscar un número impar para que no esté esa silla vacía. No, ellos dicen que incluso no hay un enfoque único para la renovación del consejo,
que un enfoque saludable implica dos consideraciones: garantizar que el consejo tenga las habilidades y la experiencia que necesita para llevar a cabo sus responsabilidades, y mantenga una cultura que promueva un diálogo sólido, el pensamiento estratégico y el debate. Bueno, eso es gobernar con intención. Eso es diseñar estratégicamente un consejo de administración. Y aquí les puse 12 pasos, no es que ni estén en las mejores prácticas, ni mucho menos en la ley. Son 12, me gustó el número 12, acuérdense que bíblicamente el número 12 tanto viene en la parte del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es un número que en la mentalidad hebraica de aquellos años pues tenía un número que significaba los elegidos, ¿no? 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, por ejemplo. Entonces, 12 pasos del proceso para llevar a cabo la sucesión del Consejo de Administración. Y entonces a estos les llamo los pasos previos. Y luego ya voy a hablar de los pasos en sí. Pasos previos: definir las reglas relativas a la composición e integración del Consejo de Administración. Voy a hablar de eso ahorita un poquito más adelante, entonces ahorita no lo explico. Luego, detallar lo que vamos a considerar como los factores de idoneidad o factores de selección que yo debo de fijarme para buscar un consejero. También voy a hablar de eso un poquito más adelante. Algo que ya estamos haciendo con algunas empresas: no creamos nada más un comité de nominación. La Ley General de Sociedades Mercantiles habla de 2 comités, a diferencia de las guías del CCE, que habla de 4 comités. La ley y las guías no se pusieron de acuerdo, y la ley habla del comité de auditoría y el comité de prácticas societarias. Y si ustedes se meten, por ejemplo, a la página de FEMSA y ven qué comités tiene, van a ver que tiene un comité de nominación y prácticas societarias. ¿Qué quiere decir un comité de nominación? Aquellas personas que les vamos a encargar la tarea de prospectar a los candidatos, buscarlos, ver que reúnan el perfil, luego hacer la lista abreviada, la lista corta, para presentarla al consejo para su aprobación, que ya me adelanté en lo que viene en la siguiente lámina, pero eso es lo que va a hacer este comité de nominación. Ya los pasos actuales, ya hice toda la parte de la planeación. Ahora sí, ¿en qué consisten los pasos actuales para llevar a cabo la sucesión? Vamos a hacer una auditoría de habilidades, de conocimientos y de experiencia del Consejo de Administración vigente. Ahorita también voy a hablar un poquito de eso. Vamos a comparar esas habilidades que salieron de esa auditoría contra los conocimientos y habilidades requeridas en el Consejo para hacer frente a los retos que vienen hacia adelante en la empresa, e identificar las brechas. Decir, mira, los retos a futuro son estos, y en el Consejo tenemos gente muy buena para esto, pero no tenemos nadie que nos cubra esta brecha. Entonces, esa es la chamba. ¿Cuáles son las habilidades, conocimientos y experiencia de mi Consejo? ¿Qué es lo que ocupa la empresa? ¿Qué nos hace falta? Con base en eso vamos a preparar un perfil actualizado de los candidatos al Consejo. Luego, una vez que tengo el perfil, vamos a empezar nos dejamos la tarea de buscar. Hay desde organismos que ya tienen listas de consejeros profesionales que digamos se rentan por ser consejeros. Yo lo que he hecho con algunas empresas es, les digo, a ver, el mismo proyecto que estoy haciendo contigo lo estoy haciendo con otros clientes, y no hay que pagarle honorarios de consejo a uno al otro. Tú de aquí, tu dueño A, te vas a ir de consejero a la empresa B, y el dueño B se viene a la tuya. Vemos que no haya temas de conflictos de interés, que se firmen las cartas de confidencialidad y demás, y eso es lo que hemos hecho. Y en esos casos pues no hay retribución, porque la retribución pues se la pagan con servicios mutuamente. Uno sirve en el consejo del otro y el otro sirve en el consejo del primero. Entonces se hace una lista de los posibles candidatos, se arma bien su currículum vitae, la información que es relevante, y se le presenta ya una lista depurada al Consejo de Administración, para que el Consejo de Administración de los que le presenté diga, de estos 7 me interesa estos 3, vamos por estos 3. Entonces vendría la entrevista individual con los candidatos del Consejo de Administración. Una vez que ellos han asentido que sí estarían dispuestos a entrar, que aceptan las condiciones, se someten por la formalidad que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es obligación
o es facultad de la Asamblea General de Accionistas, una ordinaria, no se ocupa extraordinaria, aprobar los integrantes del consejo. Entonces pues se les somete a su aprobación, pero en realidad es un tema ya planchado. Y luego obviamente se les va a pedir a ellos, una vez aprobados formalmente, que firmen la carta de confidencialidad, el NDA, y también el que manifiesten que no tienen ningún conflicto de interés con la sociedad, y luego se les incorpora ahí al proceso de inducción, donde les vamos a explicar lo que es la empresa y lo que ya les platicaba. Cuando vamos a armar el reglamento, les hablaba yo del principio de los pasos previos a armar un reglamento para componer e integrar el consejo. Estas son algunas de las ideas que va a contener el reglamento. ¿Qué clases de consejeros va a haber? Patrimoniales, relacionados, independientes. ¿Cuánto es el mínimo y máximo de cada clase? Vamos a poner características demográficas, nacionalidad, edad, sexo, etcétera. Los factores de idoneidad, que los voy a hablar ahorita más adelante. Las incompatibilidades, cuáles no podrían ser, cuáles si las tienes son incompatibilidades y por ellas no podría entrar a ser consejero de la empresa. ¿Cuánto tiempo es la duración de la gestión como consejero? Si se puede reelegir y por cuántos periodos se puede reelegir y si se puede reelegir de manera consecutiva y si tiene un límite de periodos que se puede reelegir. Si vamos a fijar una edad obligatoria de separación del consejo. ¿Cuál es el proceso de selección, nombramiento, reelección y cese de consejeros? Que ya hablé un poquito atrás de este tema, aunque no hablé del tema de cese. ¿Cuáles son las causales de cese y cuáles serían algunas de las excepciones a las mismas? Y luego el tema de objetividad, secreto de las votaciones, o sea, nadie puede decir cómo se votó ni en qué sentido se votó, y el deber de abstenerse. Si yo voy a votar por Juan Pérez y Juan Pérez es uno de los consejeros, se tiene que salir de la sala de juntas porque él no puede estar presente dado que tiene un conflicto de interés. Todo esto lo vamos a poner en un reglamento. Y estos serían algunos de los factores de selección. Tampoco no están en la ley, no están en las guías de las mejores prácticas, son unas ideas que vemos luego con los clientes. Tener una edad de entre tanto y tanto, tener un grado académico mínimo de tanto, tener una reconocida prominencia, una reconocida prominencia en el ámbito de los negocios, de instituciones públicas o privadas, o en la profesión que se desempeñan, estar familiarizados con las regiones donde va a estar el negocio en el que van a estar fungiendo como consejeros, ser personas de reconocida integridad y honestidad, tener la capacidad de ganarse la confianza no nada más de los accionistas, sino de los otros consejeros y de la alta dirección, porque va a haber una interacción, como les decía, del consejo con la alta dirección. Haber mostrado a lo largo de su trayectoria un sano e independiente juicio para los negocios. Queremos que sea independiente, que tenga independencia mental. Tener amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal, administrativa. Vamos a tener que decir de cuál, dependiendo, una vez que hayamos visto las necesidades que tiene la empresa, pues vamos a decir cuál de esto. Ahorita las puse así como varias, pero ya vieron las tablitas que se está fijando el S&P 500. Conocer la tecnología de la información disponible, haber servido como consejero en otras empresas, tener disponibilidad de tiempo para dedicarlo a desempeñar su papel como consejero y en su caso en los comités en los que le pida a la empresa que participe, estar familiarizados con la cultura y complejidades particulares que presenten las empresas familiares, que como les decía tienen una dinámica muy particular, haber tenido la experiencia de haber liderado una empresa durante crisis económicas o épocas de importante crecimiento o bien de disrupción de la industria, tener la habilidad de adaptarse rápidamente a un mercado cambiante, un mercado buca, o tener un enfoque estratégico, haber estado involucrado en un tema de transferencia generacional de empresas familiares, demostrar una personalidad con la que se gana el respeto de los demás. No es que vamos a poner todo esto, le estoy poniendo unos criterios de selección que van a venir como los factores de selección. Cuando nosotros hagamos la auditoría de habilidades y experiencia del consejo, que es esta, hagan de cuenta que el consejo actual está integrado por 7 consejeros y que vamos a hacer un proceso de sucesión, de renovación del consejo. Pongo a los 7 kilos listo con su nombre y entonces yo voy a marcar en estos cuadritos ¿qué lo distingue a este consejero? ¿Su amplia experiencia internacional? ¿O su experiencia tecnológica y digital? ¿O más bien en manejo de riesgos? ¿O experiencia financiera? ¿O en mercadotecnia? ¿O en materia legal?
o en recursos humanos, o esa experiencia operativa, o bien en la industria en la que estamos, o en materia regulatoria. Entonces, y más cuadritos, o sea, yo como ya no me cabían aquí, pues no puse más columnas, ¿no? Entonces ustedes le pueden poner, y luego, ¿qué sexo es? Masculino, femenino, nacionalidad, o sea, su raza, edad, cuántos años tiene sirviendo en el consejo y otras experiencias o atributos. Cuando yo termine esta auditoría voy a tener, ahora sí que escaneadas todas las habilidades, experiencias y conocimientos que tiene mi consejo actual. Esto lo voy a comparar contra los retos que tiene el negocio hacia el mediano y largo plazo, incluso si ya está su planeación estratégica, contra lo que diga la planeación estratégica que se debe estar trabajando, y voy a ver si tengo el consejo adecuado que me puede acompañar en este trayecto a la empresa, como un órgano de gobernanza. Y ahí se van a dar ustedes cuenta que hay unos huequitos, que hay unos gaps. Eso es lo que me va a ayudar a completar este otro que son los factores de selección. Aquí yo tenía unos factores de selección que son generales, por ejemplo, la buena reputación no es para un candidato y no para el otro, o sea, es para todos y no hay excepción. Entonces, estos van a ser unos factores generales y luego van a venir los particulares, que son los que van a salir de esta hojita. Con eso es como hago mi lista de candidatos, armo los currículums vitae, hago una primera selección interna dentro del comité de nominación, y luego ya se la presentamos al Consejo de Administración, al Consejo de Administración en pleno, y ya vendrían los pasos siguientes. Pues con eso, y estaba aquí muy puntual viendo el reloj que no me fueran a dar las 7, es mi presentación. No sé si haya dudas en el tiempo que nos queda, y pues con mucho gusto aquí para aclarar cualquier pregunta. Sí, mire, tenemos dos preguntas y una participación de nuestro vicepresidente. La primera pregunta dice: ¿qué pasa si los miembros accionistas son los mismos miembros familiares? Sí, no pasa nada. Normalmente lo que nosotros vemos con las familias empresarias cuando no tienen consejo y que parten de esa imagen del solecito que les puse, les digo que la idea sería llegar a un consejo profesional, ¿no? Que tengan independientes y que tengan comités. Y los voy a asustar cuando les digo eso. Y les digo, espérame, pero ese es el maratón, o sea, vamos a irnos paso por paso. Les digo, ahorita a tu familia no se le va a ocurrir seguramente a temas de estrategia, pero un problema muy común en las empresas familiares, 3 problemas que tienen las empresas familiares se llaman comunicación, comunicación y comunicación. Normalmente los que no trabajan en el negocio están cero enterados de lo que está pasando en el negocio. Y les decimos, mira, el hecho de que estén involucrados en el consejo les va a servir para que ellos sean ante quien se rinde cuentas y puedan entender mejor del negocio que eventualmente va a ser de ellos. Entonces ya por lo menos por ahí hay una ganancia, que le empiezan a entender, se empiezan a familiarizar con un negocio que el día de mañana las acciones van a pasar a sus manos y ellos van a estar ocupando un asiento, quizás ahí mismo en el consejo, pero también en la Asamblea General de Accionistas. Entonces no pasa nada, lo único es que en temas de estrategia va a haber muy poco aportación, realmente no va a haber mucho en ese lado, pero también se gana por el lado de la rendición de cuentas. Muy bien, muchas gracias. Por otro lado, también preguntan, ¿cuáles son los 4 comités de apoyo? Sí, según la guía de las mejores prácticas, la pueden bajar si se meten guía de las mejores prácticas de gobierno corporativo CCE, hay una página donde la van a poder descargar y viene inclusive el cuestionario de 91 preguntas de qué tanto me estoy adhiriendo a esas prácticas. Dice que el Consejo de Administración tiene 4 funciones y que esas 4 funciones se pueden atender en 4 comités, y los comités son órganos no de decisión, son órganos de apoyo que van a sugerirle al Consejo de Administración para que el Consejo de Administración, como un órgano de gobierno, ya decida. ¿Cuáles son? El de auditoría es uno, el de finanzas y planeación es el otro, o planeación y finanzas. El otro es el de evaluación y compensación, que se acuerdan que les dije que hay que una vez al año evaluar al consejo y luego también acordar las remuneraciones económicas de los consejeros, inclusive del director general. Y está el de riesgos y cumplimiento. Esos son los 4 comités de apoyo. Y hay otros que hacen
otros que le llaman de operación y estrategia, comité de inversiones. Entonces hay otros que ya las empresas han ido diseñando ad hoc. Pero los 4 del manualito son los que les dije. Muy bien, muchas gracias. Comentan aquí, excelente, entonces va más relacionado en que si existen accionistas que no son familia, por eso deben distinguirse por la sucesión futura, ¿no? Esto con relación a la primera pregunta que tuvimos, ¿no? De hecho, la mayoría de las empresas familiares lo que la va a caracterizar es que prácticamente todas son propiedad de la familia. Algo que hacen las familias con las que trabajamos es que si hay un accionista tercero, porque fue un empleado al que le dieron acciones, fue un tercero con el que se asociaron, van a tratar de rescatar esas acciones comprándoselas al valor justo, al valor de mercado, de una evaluación, pues van a tratar de comprárselas para que el control se quede 100% en la empresa familiar. No todas hacen eso, o sea, obviamente otras siguen con accionistas terceros, pero todo esto que expliqué es pensando en las características de una empresa familiar, que son, la familia es por un lado familia, por los lazos obviamente de parentesco que tienen, luego es la familia se involucra en el negocio, en la parte de la gestión, trabajando en el negocio, en puestos que pueden ser de alta dirección, mandos medios, inclusive puestos operativos, y la familia es y va a ser la que va a controlar el negocio, ya sea porque es la dueña total o porque tiene un porcentaje que le permite controlar las decisiones al nivel de la asamblea. Y lo otro es que esa familia quiere que el negocio se perpetúe de generación en generación. Entonces estamos hablando en general para cualquier empresa familiar. Muy bien, muchas gracias. Hay un comentario aquí y con una pregunta, dice, regularmente a los familiares no les interesa participar, solo quieren recibir dinero. ¿Cómo inicias este proceso de gobierno corporativo? Regularmente el empresario no quiere invertir en esto o bien quiere salidas rápidas. Casi todo lo que me dijeron es lo que pasa en la práctica. Efectivamente, si hay familias donde el accionista a veces va a estirar la manita para el dinero, en algunas ocasiones eso es bueno, pero no es lo mejor. Es bueno porque dices, pues me puedo evitar conflictos al no tener aquí a mi hermano molestando en las sesiones con puntos de vista quizás a veces necios. No es bueno porque el día de mañana, si no está en el consejo y el negocio decidió una reinversión importante de utilidades y los dividendos no van a ver o disminuyes el monto de dividendos, se va a enojar porque él ya hizo un modus vivendi del dividendo que estaba recibiendo anualmente. Entonces es mejor que esté enterado y que vea cuáles son los planes de inversión que vienen, que no va a haber dividendos, porque es mucho más importante reinvertir. Entonces es mucho más importante. Yo a las familias les digo que no quiero accionistas pasivos, que quiero accionistas comprometidos, que por lo menos si no van a estar en el consejo, sí atiendan y que no haya una asamblea ordinaria de accionistas como dice la ley general de sociedades mercantiles, sino que haya 2 mínimo, como dicen las mejores prácticas de gobierno corporativo, que asistan y que lean los informes y que escuchen lo que se les va a explicar. Esa es una. La otra era, sí, los clientes normalmente van a tener otras prioridades económicas que un proyecto de esta naturaleza. Este proyecto casi siempre va a ir acompañado también con la elaboración de un protocolo familiar, con la creación del consejo familiar y la reglamentación del mismo, y posteriormente con un cambio total de estatutos sociales para establecer ahí reglas de gobierno corporativo entre los propios estatutos. No va a ser un proyecto barato, va a ser un proyecto que va a tomar fácil 1 año de tiempo y algunos sí quieren una salida rápida. ¿Cuándo buscamos una salida rápida? Cuando la familia ya está viviendo conflictos muy específicos. Hay unos pleitos, unos problemas, unas preocupaciones muy especiales, hacemos una lista y atacamos esos problemas. Una vez que el nivel del estrés le bajó a la familia, vemos si la familia tiene la disponibilidad de trabajar con todo el programa completo y bueno, pues la verdad es que sí contratan este tipo de proyectos. Muy bien, muchas gracias. Hay muchos comentarios agradeciendo la presentación y felicitándolo por la excelente exposición. Sí, son muchos comentarios en ese sentido. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Le agradecemos infinitamente su participación en esta jornada.
a usted le tocó presentar la última conferencia de la jornada. Muchas gracias, muy interesante todo el tema de la sucesión. Creo que nos deja bastante en qué pensar y bueno, una manera de que podamos tener más herramientas para una mejor asesoría de nuestros clientes, ¿verdad? Ya como despachos. Pues muchas gracias a todos los participantes también, a todos los que nos han acompañado. En este momento le voy a ceder el micrófono al contador público certificado René de la Paz. Él es el presidente de la Comisión Regional de Contabilidad, Riesgos y Cumplimiento del Instituto del Noroeste. Él le va a entregar el reconocimiento a nuestro expositor. Adelante, René, si nos ayudan con la presentación, por favor. Muy bien, no veo la... Ahí está. Ahí está, ahí listo. Pues Armando, muchas gracias, realmente logró usted de conservar nuestra atención, ¿verdad? Al ser el último, después de 2 días como que... Pero vemos que usted, por ejemplo, a mí me gustó mucho que usted integró las leyes de las sociedades mercantiles, algo que muchas veces lo vemos hacer el sobrepaso, ¿no? Las leyes mercantiles, dio datos estadísticos de otros países también que es muy interesante. Incluso nos sugirió un autor, ¿no? Un autor que ha hecho un análisis muy interesante de cómo evaluar personas. Y para mí una de las cosas importantes es que cuando habló de diversidad no nada más dijo 50-50, ¿verdad? Ya siguen de ahí, ¿no? Es complicado, definitivamente es complicado. Bueno, pero sí, definitivamente nos deja muy buen sabor de boca y no esperamos menos de usted. Yo tengo 30 y tantos años acá en la sección en Ensenada y desde que usted venía nos daba acá explicaciones fiscales y todo eso, Estados Unidos y todo eso, pues lo hemos seguido. Muchas gracias. Bien, a la letra dice que el Colegio de Contadores Públicos de Baja California le otorga un reconocimiento al CPC Armando Álvarez Carmona por haber participado como expositor en nuestro evento regional vía web denominado Sustentabilidad en las Finanzas Verdes y la Sucesión Patrimonial, Tijuana, Baja California, a 8 de septiembre del 22, firma nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, la CPC Yolanda Muñoz Pizaña, y nuestro estimadísimo vicepresidente del sector empresarial, el CPC Román Barreto Segura. Felicidades, don Armando, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por su atención. Hasta luego. Gracias a los